¿cómo están? Soy Erika Cornelio y estamos el día de hoy aquí en la Universidad Modelo, justamente en el marco del Día Internacional de la Mujer y en el marco de la Semana Modelista por el Empoderamiento de las Mujeres. Estamos con una gran invitada y estamos muy orgullosos de tenerla aquí en la Universidad Modelo. Ella es Malena. Malena, quiero presentárselas. Antes de que todo, quiero presentárselas. Ella, María Elena Ríos Ortiz, nació en la comunidad de Santo Domingo Tonalá, en la región mixteca del estado de Oaxaca. A la edad de 9 años comenzó sus primeros acercamientos con la música en la banda municipal de su comunidad, pero fue hasta los 18 años cuando comenzó su licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y al mismo tiempo sus estudios técnicos de saxofón en el Conservatorio de Música del estado de Puebla. Ella ha impulsado una iniciativa de ley bautizada como la Ley Malena, la cual busca tipificar en el Código Penal Federal y local el feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, entre otras cosas, déjenme decirles. Actualmente, además de impulsar esta iniciativa de ley, es defensora de los derechos humanos, de las mujeres e infancias y activista para erradicar el racismo y la violencia de género. También quiero decirles que Malena es feminista, nombrada en 2022 por la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas de México y galardonada en 2023 con el premio Coatlicue, máximo galardón que otorga la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte, entregado en el Palacio de Bellas Artes. Pues ella es Malena y hoy quiero presentárselas. Bienvenida, Malena, ¿cómo estás? Muchas gracias, Erika, por la invitación. Gracias a todas las compañeras, también a los compañeros que nos dan la oportunidad de escucharnos, de escuchar las historias que tenemos por contar y pues sobre todo por darnos la oportunidad de estar aquí en la universidad. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. La verdad es que contactar a Malena fue un reto, principalmente porque a través de nuestras amigas activistas pudimos lograr este contacto. Y hoy quiero decirles que Malena pues tiene una historia de vida muy importante y a mí me gustaría que ella la compartiera con todas y todos ustedes, en especial porque estoy segura que es una historia inspiradora en la lucha de muchas mujeres y un ejemplo del empoderamiento de muchas mujeres. Así que, Malena, cuéntanos un poquito. ¿Cómo llegaste al activismo y sobre todo esta historia de vida desde que tú naciste allá en Oaxaca y toda tu historia de vida en todo que te llevó a lo que hoy haces y sigues luchando a favor de las mujeres? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, para mí es muy importante contar de dónde vengo porque es mi ombligo, es el lugar que me vio nacer, pero que al igual que todas las compañeras, el lugar que nos ven nacer determina la forma en cómo vamos adquiriendo y normalizando muchos tipos de violencia que afortunadamente a la fecha ya sabemos nombrarlas. Faltan otras violencias que no sabemos todavía cómo nombrarlas, pero que existen. En este caso, yo podría decirte que nací en el centro del universo, ¿no? Porque para mí es el centro del universo mi comunidad, pero que pues normalicé a través también de usos y costumbres la violencia machista, la violencia que se ejerce desde el patriarcado y que yo no la podía ver. Lo único que entendía era que me sentía mal. Yo no sabía qué era el acoso callejero, por ejemplo, yo lo viví a la edad de 10 años cuando me mandaron por el refresco a la tienda y estaba un montón de jóvenes, ¿no? Que me decían, Entonces yo lo que puedo recordar en ese momento y hasta la fecha es como una sensación rara en mi estómago, pero yo no sabía qué tipo de violencia era, hasta que poco a poco fui conociendo a más compañeras que me sabían decir qué es lo que me estaba pasando, ¿no? En este caso, pues yo te podría les podría contar que yo no llegué al feminismo desde la academia, yo no llegué al feminismo leyendo a Simone de Beauvoir, ¿no? Llegué al feminismo porque me quisieron matar. Y tras esa situación, pues, dentro de una hospitalización de más de 5 meses, pues seguí normalizando otras violencias y lo único que concebía en ese momento era culpa, porque la culpa, además de que es patriarcal, es occidental, judio-cristiana, ¿no? Cuando me empecé a dar cuenta que no era mi culpa, empecé a cuestionar, bueno, soy la única a la que le vaciaron ácido, ¿por qué me vaciaron ácido? En ese momento tuve una ruptura, como empezaste a comentar dentro de mis datos,
pues yo soy música, me dedico a la música desde muy pequeña, como muchas infancias lo hacemos en el estado de Oaxaca, que es parte de nuestra identidad, pero que cuando yo tenía una relación sentimental forzada, desde luego, algo que me decía mi agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, era que los músicos somos drogadictos, somos personas que nos gusta alcoholizarnos, que somos enfermos sexuales, y yo no entendía por qué se refería a mí de esa manera, ¿no? Yo tenía que tocar mi saxofón para trabajar, pero a escondidas del agresor, ¿no? Cuando a mí me agrede... ¿Cuándo inició todo? ¿Cuándo inició este contexto? Primero tuviste la relación, luego vino el tema de la violencia y específicamente la acción del tema de la violencia ácida fue en 2019, quiero entender. Sí. Pero esto empezó desde antes. Sí, empezó 3 años antes. Okay. Muchas compañeras lo van a entender, que cuando tú estás vulnerable, por ejemplo, no sabía que era estar vulnerable emocionalmente, ¿no? Sí. Y llega alguien que te bombardea de amor y que te dice que eres lo mejor que le ha pasado, es para engancharte, claro. Y después ya no puedes salir de ese círculo. Sí, sí. Y cuando tú quieres salir o te da la sensación que ese no es el lugar adecuado, es cuando te vuelven a eclipsar, a encerrar, a través de violencias como las amenazas, a través de violencia emocional, psicológica, cuando te hacen sentir que no eres nadie, que no eres nada, que eres poca cosa y que eres muy suertuda de que estés en ese espacio con esa persona, ¿no? Y te imposibilita, te desarticula, te desarma para poder salir de esa jaulita, ¿no? Yo tenía en ese momento proyectos de vida, desde luego. Entre ellos era continuar mi licenciatura en música, porque yo había estudiado el técnico. Sí, sí. Y el sueño de muchos jóvenes en ese momento, y desde siempre, es pues estudiar. Yo quería siempre estudiar en la UNAM, por ejemplo. Uh-huh. Y cuando yo decido entre estudiar y elegirme, me sucedió lo de: si no eres mía, no eres de nadie. Y okay. Literalmente así me lo decía, ¿no? Cuando yo decido elegirme, es cuando se me niega el derecho a vivir. Y se me niega el derecho a vivir a través de la violencia más extrema que se le puede ejercer a cualquier ser humano, pero que se ha enfatizado en las mujeres mexicanas, que es un ataque con ácido, ¿no? Yo sobrevivo a este ataque. Para eso tuve que atravesar pues un viacrucis político, porque en ese momento el agresor aún era diputado y tenía vínculos económicos con el gobernador de ese entonces. Entonces es muy difícil navegar en un contexto de esa índole, porque se anteponen los intereses de esos varones y niegan tus derechos humanos, como es el derecho a la salud, que es un derecho fundamental y que me fue negado, ¿no? Y que para que el día de hoy yo estuviera aquí contando a grandes rasgos esta historia de vida, pues tuve que atravesar muchísimas cosas. Cuando me obligan a salir del hospital, estaba justo la pandemia, que de una cuarentena se hicieron casi 2 años. Eso. Y que pues tuve que rehabilitarme sola, ¿no? Yo iba con mi hermana a caminar, a correr, y fue cuando fui poco a poco rehabilitando mi cuerpo, pero comencé a cuestionar, bueno, a mí me pasó, uh-huh. ¿A cuántas más les pasó? Empecé a tener contacto con más sobrevivientes, y fíjate, sobrevivientes, no víctimas, porque sí. La víctima es la que el Estado quiere, ¿no? La uh-huh. que va a llorar, la que se va a encerrar, la que no va a denunciar, la que va a estar muerta de miedo en su cuarto, en la casa de sus papás o de su familia. Y trascender de víctima a sobreviviente también tiene un costo, pero también es muy importante y muy necesario para todas las mujeres mexicanas, porque eso implica también un acto de valentía, un acto político, una declaración política de que tú vas a ser defensora no solamente de las demás, sino sí. de ti misma. Y así es como yo llego al activismo, así es como yo me hago defensora primero de mis derechos humanos
y después al verse o al verme muy pública, pues desde luego adquieres una responsabilidad en donde puedes ayudar. Tienes Claro. ese deber no escrito de que tienes la posibilidad de ayudar a los que no, a las que y a los, especialmente a las infancias, que no tienen este eco público, ¿no? Comencé a tocar puertas junto con otras compañeras sobrevivientes a diferentes legislaciones para que se pudiera tipificar esta agresión. ¿Por qué? Porque todas en ese momento estábamos en completa impunidad. ¿Cómo nombrar lo que nos hicieron? Nosotras solamente decíamos, pues me quemaron con ácido, me quemaron con gasolina, pero ¿cómo se llamaba esa violencia? Nos mandaban jurídicamente un apartado de lesiones que tardaban entre 15 y 20 días en sanar. Esto no sana en 15 y 20 días. Son lesiones muy graves, son lesiones o quemaduras de segundo grado mixto o tercer grado. ¿Qué quiero decir con eso? Que la piel queda inservible y tienen que tomarte injertos de otras áreas de tu cuerpo para poder sanar las áreas en donde la piel se echó a perder, ¿no? Y esas cosas no se ven porque Claro. no se nos habitúa a tener conocimientos básicos con medicina y con derecho, ¿no? A mí cómo me gustaría que en las primarias, así como enseñan las estructuras o las partes de un cuento, de un ensayo, enseñaran las partes de una denuncia para que las mujeres, cuando nos suceda algún tipo de violencia, sepamos articular y sepamos argumentar o describir lo que nos sucedió. Pero no pasaba eso y seguimos sin eso, ¿no? Empezamos a tocar puertas. El primer estado en donde se aprobó la ley Malena fue en Puebla. Ha habido muchísima resistencia en otros estados de la República porque lo han visto como una reforma que no es necesaria, porque consideran que los ataques con ácido pues son ataques aislados y realmente así como Colombia es el pan de cada día en México. El problema es que no se denuncia pronto. ¿Por qué? Porque tienes que estar peleando tu vida en un hospital. Y yo quiero hacerte, antes de que pasamos justamente a profundizar un poquito el tema de la ley ácida y estos retos que ha implicado para ti, pues la lucha constante, no solamente institucional, sino sistemática, ¿sí? Todo un sistema que se resiste a cambiar y se resiste a trabajar justamente con profundidad en estas problemáticas. Yo me gustaría hacerte dos preguntas principalmente. Una, ¿cómo logras conectarte con las otras? Porque lo platicábamos fuera del aire, que lo difícil de lograr retos y vencer el sistema es la organización, es cómo nos conectamos, cómo nos replanteamos entre nosotras, quienes, ya sea quien hemos sido sobrevivientes, quienes hemos sido víctimas de violencia o en general, ¿cómo fue ese primer paso para conectarte con las otras que al igual que tú fueron sobrevivientes de violencia ácida? Y segundo, justamente observo que en esta condición a la que tú te enfrentas, tiene base o está sentada en las bases de un sistema patriarcal donde hay una persona que tiene un poder y que tiene un poder de un sistema del cual se alía para poder no ser llevado a la justicia en principio, y segundo, para que tú no logres justamente ese acceso a la justicia. Entonces, no solo tú, sino las otras también que han vivido violencia. Y creo que esta es una característica de todos los que ejercen violencia, es decir, tienen un sistema de poder que los arropa y que les permite hacer esto, ¿no? Esta violencia que ejercen de distintos tipos, y no solamente hablo de la violencia ácida, sino todos los tipos de violencia a las cuales las mujeres somos sometidas. Entonces me gustaría que me dieras tus dos puntos de vista en esto, en la primera. En esta segunda pregunta que te hago es de este sistema que arropa a estos violentadores. Bueno, las benditas redes sociales. Las redes sociales fueron las que permitieron esta comunicación con las compañeras sobrevivientes. En un primer momento yo no tuve oportunidad de generar un contacto directo porque estaba muy grave en el hospital.
Sin embargo, sí hubo ese acercamiento con mi familia en donde, pues a través del apoyo también, se les comentó que ellas también habían sido violentadas de la misma manera y que no tenían justicia, pero que querían acompañarme, ¿no? No Claro, está sola, para mí era todo y lo sigue claro. siendo. Posteriormente, cuando yo salgo del hospital, comienzo a retomar esta comunicación ya directa con ellas, y es que con el paso de los meses nos dimos la oportunidad de conocernos físicamente, personalmente, y contarnos nuestras historias, ¿no? Porque nos hace falta contarnos, nos hace falta Cierto. sabernos, nos hace falta abrazarnos. Sí. El sistema nos ha enseñado que tenemos que estar separadas. Así es. Y ahí es cuando comenzábamos a platicar y decíamos, bueno, es que cómo se le dice a esto que nos pasó. Sí, sí. Comenzamos a tocar las puertas y propusimos que se pudiera tipificar como feminicidio en grado de tentativa y no como lesiones en razón de género. Sí, no eran cierto. consideradas Hay una gran lesiones. distinción, ¿verdad? Porque Muchísimo. luego justamente algunos dicen, no, pero ¿por qué no es lesiones, no? O sea, o ¿por qué un feminicidio en grado de tentativa? La dimensión es no solamente las sanciones que implica el feminicidio en grado de tentativa, sino porque realmente la mujer que vive esta violencia pues está a punto de morir en todo caso, y en algunos casos justamente es asesinada bajo estas circunstancias, ¿no? De hecho, es muy importante la parte punitiva, porque sí es parte de resarcir ese daño, el saber a tu agresor sentenciado con una pena máxima, pero también es muy importante hacer énfasis, crear empatía y dar a conocer lo grave que es esta situación. No es de que me arañaron y me dejaron un moretón, no, es algo que por el simple hecho de usar una sustancia corrosiva, una sustancia química, pone en riesgo tu vida. Claro. Cuando comenzamos a plantear esta situación, yo recuerdo a las legisladoras y legisladores no sabían cómo tomarla, porque yo veía sus miradas de asombro, porque decían, ¿de verdad pasa esto? Y yo el ejemplo que siempre les ponía, ¿han hecho un huevo y les ha brincado aceite? Sí, les deja llaga, ¿no? Sí. Bueno, ¿se han quemado con la plancha porque por equivocación se rozaron? Sí, bueno, ese es un tipo de lesión, pero no es grave, si al caso primer grado. Esta es la de tercer grado. Como las pruebas del crimen estaban en nuestros cuerpos, en nuestras caras. Entonces comenzamos a crear esta comunicación y esta empatía, y pues sí, actualmente son 13 estados de la República que han permitido que la ley Malena pues sea una realidad, que han permitido que sea castigada como feminicidio en grado de tentativa, que se vaya dependiendo a su código penal por la pena más alta. En el caso de Quintana Roo son de 30 a 50 años de prisión. 50 años de prisión son cuando se habla del feminicidio en su totalidad, y cuando se queda la agravante de tentativa, es decir, cuando sobrevives al hecho, pues nos vamos con las 3/4 partes del inicial, que hablamos más o menos de 30 a 35 años de edad. También logramos que los servidores públicos, que comúnmente son los ministerios públicos los que se prestan a la corrupción, los que obstaculizan la justicia a la compañera, que también sean removidos de su cargo y que tengan pues un castigo de entre 5 y 10 años también de prisión. Hemos logrado que pues también tenga esta perspectiva de género adecuada, esta inclusión en donde también contemplen a chicas trans, porque hay chicas trans a las que también queman, a personas con discapacidad, a personas que están evidentemente en un contexto más vulnerable, como lo son las mujeres indígenas también. Y pues bueno, ha sido un avance muy importante también que se haya podido nombrar en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia el nuevo concepto de violencia ácida, ¿no? Ya sabemos que hay violencia física, violencia política, violencia económica, violencia digital, violencia mediática, ahora también existe la violencia ácida. ¿Y de qué trata la violencia ácida? Bueno, cuando queman a una mujer con cualquier tipo de ácido, sustancia corrosiva, química, tóxica, inflamable, irritante, o líquidos en altas temperaturas como es el aceite o el agua caliente.
¿no? Engloba todas esas sustancias que permiten que el delito sea nombrado así, feminicidio en grado de tentativa. Y pues bueno, cuando hablamos de personas o de grupos vulnerables, evidentemente pues somos las mujeres, pero dentro del grupo general vulnerable habemos grupos más vulnerables, como te comentaba, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, personas con discapacidad, infancias, que también están contempladas dentro de esta ley, esta reforma, pero que cuando hablamos de estos grupos vulnerables tenemos que tomar en cuenta y saber y tener muy claro que existe una asimetría de poder con un sistema hegemónico en donde los de mayor peso son los varones y que esto no tiene por qué incomodar a tal grado de que se molesten. Creo que yo he fijado una postura muy clara. Yo no estoy en contra de los hombres, yo no odio a los hombres, pero sí es necesario crear esa conciencia en ustedes de que ustedes viven con un privilegio por el simple hecho de nacer hombres. Eso es de cajón. Y por tanto, eso empieza a crear una simetría de poder de ustedes y de desventaja hacia nosotras, que no nos permite tener acceso pues a nuestros derechos, porque al final, como les decía, no es que los odiemos, es que solamente estamos haciendo estos movimientos de mujeres para recuperar los espacios que nos fueron arrebatados, los espacios que históricamente han sido negados y los derechos humanos que no han sido válidos para nosotras, ¿no? En este sentido, mira, para mí ha sido muy importante, sí, pero muy complejo, que encima de que es un agresor, involucró a 4 personas más, que también son hombres, que ese agresor tiene influencia y una capacidad política y económica, que tiene una red de actores políticos que le permiten hasta la fecha, después de 5 años y medio, estar en la impunidad, ¿no? No me gustaría dar este mensaje, pero es parte de la realidad. A la fecha llevo 3 meses y el agresor está libre prácticamente, porque sabemos cómo funciona México. Se hizo pasar por enfermo porque tenía un hemorroide y está en un hospital privado en donde yo misma he ido a buscarlo y no está. Y cuando exploto, porque esto es como una olla express, cuando explotas, cuando estás desesperada, cuando estás enojada, ¿ves cómo es agresiva? Sí, ¿Ves? claro. Por algo le quemaron, por algo le echaron ácido y se empieza a justificar. Sí. Y a mí me da mucho temor ese tipo de comentarios porque pareciera que muchísimas personas son feminicidas en potencia. No se puede comparar el enojo de una sobreviviente al hecho que perpetró un agresor, ¿no? Y esto demuestra la total impunidad, no solamente del tribunal que se encarga de impartir la justicia a través de sus jueces y magistrados, sino del mismo jefe de Estado, como hablamos de Oaxaca, ¿no? Que a través de sus instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública vulneran a la víctima, porque yo he ido al hospital a buscar al agresor y la única respuesta que me dan es un despliegue operativo de policía estatal que abre cartucho y me agrede. ¿Cómo no vas a estar enojada, compañera? Si tienes que hacer todo el tiempo el trabajo de la fiscalía, si tienes que denunciar, si tienes que trabajar, si tratas de seguir adelante, de levantarte y de ser desde luego valiente cada mañana para continuar con esta lucha. ¿Y se vale estar enojada? Claro que sí. Y eso jamás hace menos víctima a la sobreviviente y jamás hace menos feminicida al agresor. Entonces, cuando perdemos de vista esta situación es muy complicado, pero también muy grave, porque caemos en justificar una agresión que es terrible para todas. Y cuando decimos que es para todas, es porque es para todas. Cuando el Estado, cuando el propio sistema mexicano te manda una señal de impunidad, la impunidad no es para Malena, la impunidad es para todas, porque esto da el permiso a los agresores de agredir de la misma forma a las demás mujeres, porque de cualquier modo no le va a pasar nada. Ese es el mensaje que está dando el Estado a las mujeres mexicanas y precisamente la lucha, la revolución de las mujeres es para eso,
para romper con esos estigmas, para romper con ese sistema que nos mantiene reprimidas y oprimidas. Hablamos de varones que por el simple hecho de ser varones tienen esa red de apoyo, de camaradería, cosa que intentamos hacer las mujeres a través de la sororidad. ¿Cuántas veces hemos visto a compañeros que, no, yo no agredo, pero sí ves cómo tu compañero agrede y te cuenta cómo agrede y no dices nada, y mientras tú no digas nada, eres cómplice, y mientras seas cómplice, eres también un agresor? Entonces, no es exageración, pero sí es necesario decirlo, aunque incomode, porque no se puede seguir normalizando la violencia desde ese punto en donde aparentemente tú no eres el violento, ¿no? Porque esa es parte de la estructura patriarcal que nos está dañando a todas y a todos también. Entonces, pues mi caso lamentablemente se hizo político, lo han querido manosear de todas las maneras posibles y anteponerte a eso y decir un no, no me voy a dejar, es una declaración de guerra en contra del sistema. Sí, sí. Y sobrevivir a eso es muy complicado porque te van a acusar de todo y la misma historia nos ha demostrado que cuando tú luchas, tú eres el malo, porque esa imagen crean de ti. Di tantas mentiras hasta que parezca realidad. Malena la grosera, Malena la enojona, Malena la violenta, ¿no? Sí, sí. Pero ¿cuántas veces se ha denunciado? Ya me hicieron esto, ya me hicieron otro, ahora hicieron esto, ahora es este juez, ahora es una jueza. ¿Y cuántas veces se me ha hecho caso? Si el día de hoy yo me encuentro aquí compartiendo este espacio y teniendo sobre todo el privilegio de un micrófono y de una cámara, es gracias a ustedes. Cuando denunciaron, cuando me han ayudado a compartir, cuando me han ayudado a difundir, cuando han marchado con mi nombre y dicen justicia para Malena. Vera Carrizal es un feminicida. Desde ahí empieza la lucha y posiblemente yo no voy a saber las caras, los nombres de todas las compañeras, pero sé que están. Y que cada mañana cuando yo me siento rendida, cuando veo una y otra notificación que favorece al agresor, de verdad que no quiero ni levantarme, pero siempre llega algún mensaje de apoyo y digo, claro, es que no estoy sola. Aparentemente en mi habitación estoy sola, pero no estamos solas, compañeras. Yo creo que se nos ha enseñado mucho a estar divididas, se nos ha enseñado a estar divididas a través de esa envidia que nos creamos, ¿no? Y que la asumimos por el sistema, por los propios medios de comunicación. Cuando en cada mañana tú te levantas y te empiezas a criticar frente al espejo, es una batalla perdida. Nosotras no tenemos por qué aspirar a tener una belleza occidentalizada cuando tenemos una belleza propia en cada territorio que habitamos en México, ¿no? Entonces son muchas situaciones que nos bombardean para estar separadas y que pues sobre todo ante esto se antepone el privilegio de los varones. Y yo observo, justamente hablando de este privilegio de los varones y este contexto de desigualdad que vivimos las mujeres hoy en día, y sobre todo las mujeres que viven violencias, las estadísticas lo dicen, la gran mayoría de las mujeres, todas hemos vivido en algún momento de nuestra vida violencia, se sustenta en este sistema que privilegia a unos, especialmente a los varones que hoy tienen esos privilegios, más a ciertos varones que tienen ciertos privilegios, como es el sistema del poder, el poder mismo que arropa a estos agresores y que les da herramientas para mantener esa agresión, ¿no? Y eso es terrible porque creo que las activistas lo hemos señalado en todo momento, hemos señalado a los agresores, hemos dado incluso, como tú lo decías, ustedes quienes han vivido algún tipo de violencia o las sobrevivientes de violencia, incluso han hecho el trabajo de las instituciones. Nosotras como activistas hemos hecho el trabajo de las instituciones que deberían de garantizar nuestra vida, nuestra seguridad y nuestra paz. Y nada de eso es garantizado en un Estado que supuestamente es un Estado de derecho, en el cual todas deberíamos estar con la certeza de que mañana nos vamos a levantar bien y que vamos a vivir plenamente. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos ante esta situación? Porque parecería retador decir, pues ya no podemos hacer nada, nos quedamos así. Lo hemos visto que a lo largo de la historia de las mujeres y la lucha de las mujeres nos hemos levantado y levantado de una tras otra y hemos avanzado.
Claro que hemos avanzado, gracias a estas luchas. La ley Malena es un gran avance que antes de tu lucha y antes no lo habíamos visto. Seguramente hubo algunas que lo intentaron y no lo lograron, pero hoy estás tú justamente como este ejemplo de lucha y de logro positivo de que hoy institucionalmente se tenga una norma. Pero ¿qué nos queda a las mujeres en general ante un sistema que nos oprime en lo profundo además y que genera condiciones para estas opresiones? ¿Cuál sería tu reflexión ante esta situación? Bueno, sobre todo tener claridad. A mí me gustaría que ya mañana la ley Malena sea nacional y que ya no exista la violencia, pero es un cambio, una revolución gradual. Tenemos que estar conscientes, compañeras, que nos tocó vivir en este momento de la historia y este momento de la historia nos obliga solamente a abrir camino, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando tenía alrededor de 12 años, cuando mi maestra decía, y las mujeres no podían votar, y yo, ¿qué? Pero si yo quiero tener 18 para ser mayor de edad, ¿no? Y votar. Y yo lo que recuerdo mucho de ese momento es el asombro que me causó el saber esa situación. Seguramente yo no voy a, y ninguna mujer, vamos a lograr entrar a la cabeza de los feminicidas que quieren quemar a las mujeres. No, pero estamos abriendo camino, estamos creando conciencia para que las futuras generaciones, las niñas que el día de hoy están naciendo, algún día le digan a su maestra con el asombro que yo tuve, ¿no? De verdad quemaban a las mujeres con ácido, y solamente va a quedar en ese asombro y no en parte de su realidad. Por eso es que estamos luchando, por eso es que estamos trabajando y pues tener conciencia de ello, ¿no? Seguramente no nos va a tocar ver ni escuchar. Hace poco me decía una amiga, Male, pero es que yo leí que para lograr la igualdad sustantiva se necesitan más de 100 años, pues no lo vamos a ver, no lo vamos a escuchar, pero va a suceder. Sí. Esto, compañeras, nadie lo frena, ya nadie ni nada lo va a frenar, es un hecho que va a suceder. Y sí, no lo vamos a ver, pero va a suceder. Y yo creo que esa es la mayor satisfacción que a mí me causa, porque sé que no lo hice sola, lo hicimos todas, lo hicimos en equipo. Y las cosas sí se pueden hacer cuando tú empieces a creer en ti, cuando tú empieces a creer en tu compañera, cuando nos dejemos de criticar y nos comencemos a abrazar, los cambios van a ser todavía más pronto. Sí, y esto que dices es fundamental porque lo he observado en los últimos tiempos en el movimiento. O sea, hemos observado cómo el movimiento se ha multiplicado por este acompañamiento en el que hemos dicho somos todas, ¿no? Ni una menos, ¿no? Ni una más también, ¿no? Y esto tiene que ver con estos conceptos que hemos creado las mujeres a partir de esta conexión, organización que hemos logrado en los últimos años. A mí me ha sorprendido justamente el tema de las mujeres jóvenes que han incidido y que se han organizado y armado de fuerza y valientes a salir a la calle, que eso no lo habíamos visto en otro momento. Y esto me parece bien importante incluso en los movimientos actualmente hoy en día, de que niñas de 12, 15 años están saliendo a marchar, pero además también a decir y a vivir y a explicar sus violencias. Y es increíble que pasen a estas alturas del partido, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en un contexto actual en donde se supone hay todas las herramientas, hay todas las condiciones, hay un aprendizaje mucho mayor, sigamos viviendo violencias, las niñas sobre todo y las mujeres en general, ¿no? Y esto me parece, en primera, que todavía tengamos esos retos que nos implica un reto mayor, la lucha, pero también el saber que estamos organizadas y que vamos a continuar en ese trayecto y que estoy segura que las marchas del 8M, que seguramente vamos a observar, como tú lo decías, la ley Malena, la ley Olimpia, todos estos temas que hemos luchado, todas las violencias que hemos observado van a ser visibilizadas, porque son las mujeres las que nos hemos organizado para lograr esta transformación, que creo que sí lo hemos logrado en muchos sentidos, y que hoy, obviamente, para algunas incluso es normal, ¿no?, hablar de la ley Olimpia o de la violencia digital, cuando en otro momento, hace unos 5 años, 7 años, no teníamos absolutamente ninguna herramienta para enfrentar esas violencias. Hoy la violencia ácida, no teníamos herramientas para enfrentar esa realidad, pero hoy las tenemos y ha sido gracias a la lucha de muchas mujeres, así como tú,
y que hoy son ejemplo para las jóvenes que salen a marchar. Y que es parte de ese cambio cultural. Cuando hablamos de cultura, tendemos a pensar en las bellas artes, que es otra cosa aparte, pero la cultura también puede ser pésima cuando justo normalizamos distintos tipos de violencia. Y las niñas, o la explicación de por qué las niñas de 12, a mí me ha tocado escuchar a niñas de 6 años que defienden, es mi cuerpo y son mis decisiones, ¿no? Sí, claro. Cuando yo digo, yo a esa edad creo que no hubiera podido decir eso, más bien no lo hubiera hecho, es porque nosotras estamos poniendo el ejemplo. Cuando nos escuchan, cuando nos ven en redes sociales, cuando escuchan a sus mamás hablar sobre estos temas de feminismo o de lucha de las mujeres, es cuando empieza a haber ese cambio cultural, ¿no? Entonces, hay revolución, desde luego que hay revolución. Claro. Y bueno, ya para ir cerrando esta parte de la entrevista, a mí me gustaría que nos compartieras un poquito la historia de tus ancestras. Cuéntanos cómo incidieron en tu vida, y siempre hago esta pregunta porque me parece que es fundamental reconocer a quienes nos antecedieron, a quienes nos dieron estos ejemplos y que fueron relevantes y muy importantes para nuestra vida. Entonces, me gustaría que nos compartieras un poquito, porque incluso a las mujeres jóvenes que hoy nos están viendo, pues también ellas seguramente tuvieron a estas ancestras que les ayudaron a estar en el momento en el que ellas están ahora y que las fortalecen. Entonces, me encantaría que nos compartieras un poquito de esta parte de tu historia. Pues la historia de mis ancestras comienza con Raimunda, la madre de mi mamá, María Elena también. Comienza con María de Jesús, la madre de mi padre. María de Jesús fue una mujer que recuerdo muy bien cuando me dijo que le llevaban cartas para pedirla, y que ella tenía que devolver las cartas porque no sabía leer. Nunca supo. A mi abuela Raimunda, que le dio vida a mi madre, una mujer maravillosa, que la vio crecer, la crió en un rancho fuera de un pueblo, en donde las temporadas de lluvia dejaban un río inmenso que no les permitía tener comunicación con la población. Con mi bisabuela indígena, que también no sabía leer ni escribir y que las decisiones las tomaba su marido. Yo soy ellas, ¿no? Y ellas son yo. Yo estoy en ellas, en mi cabello, en mi color de piel, en mis ojos rasgados, en mis ojos negros, en mi nariz chata, en mis labios gruesos. Ahí estoy. No tengo por qué aspirar a ser una mujer occidental, aspirar en ese tipo de belleza, porque la belleza que a mí me heredaron es la fortaleza interior, ¿no? Cuando hablamos de un ataque con ácido o alguna sustancia corrosiva, hablamos precisamente de un borrado de la mujer. Hay muchos tipos de borrado de la mujer, entre ellos la violencia ácida, porque borra tu identidad, ¿no? Yo hasta la fecha por eso uso un cubreboca, no porque me dé vergüenza o porque yo no me acepte, sino porque el morbo duele y todavía no estoy lista. Este tipo de borrado, cuando yo sobrevivo, trato de volver a encontrarme con mis ancestras y buscar ese origen. ¿Quién soy yo ahora? Porque sentía que no tenía una identidad completa. Y es que comencé a entender que también había guerreras, como la guerrera Seis Mono, una mujer muy importante mixteca que estuvo huérfana, que tuvo que defender solita sus tierras y que se tuvo que organizar para ser quien era, para ser una gobernanta con A, ¿no? Y fue cuando empecé a hacer ese cuestionamiento justo en pandemia y decía, bueno, pero ¿por qué solamente una guerrera? Pues que no todas somos guerreras. En eso tuve la oportunidad de leer un texto del INA en donde hablaba de los guerreros, que para ellos era muy importante y les gustaba presumir sus cicatrices cuando regresaban de una batalla, ¿no? Que los vieran como unos sobrevivientes. Y en ese momento yo recuerdo que tenía una camiseta negra porque hacía mucho calor como aquí. Y me miro al espejo y digo, no, pues yo también soy una guerrera.
¿no? Cuando empiezas a cambiar la perspectiva, sí. Es cuando te das cuenta también, aprendes a redescubrirte, empiezas a asumir la belleza interior, porque si bien tenemos un fenotipo de belleza que nos marcan los propios medios de comunicación, pero la belleza interior cuenta también y cuenta muchísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me han dado mis ancestras, la valentía, que ellas no se atrevieron quizá a hacer evidente. Cuando yo grito, no grito solamente yo, gritan mis abuelas, cuando las maltrataban mis abuelos, cuando las obligaban a parir, cuando las obligaban a muchas cosas, ¿no? Y romper con ese hilo para mí es muy importante, porque no solamente se va a tratar de mí, sino se va a tratar de mis sobrinas. Yo no tengo hijos, pero siempre que salgo a hacer una acción media punk a veces, siempre pienso en ellas, pienso en Italú, pienso en Jessica, pienso en Karen, pienso en todas ellas, pienso en Carla, y digo, sí, es por ellas, porque lo que no fue para mí, que sea para todas. Claro, qué bonito mensaje, y además me parece que lo relevante que señalas, al final la lucha que estás haciendo es no solamente por esta generación, sino por las generaciones que vienen, y la lucha que hacen las mujeres en general es por las generaciones que vienen, ¿no? Y seguiremos ahí, muchísimas seguramente en las calles haciendo esto, y la relevancia de reconocer el legado de quienes han trascendido antes que nosotras y que han luchado antes que nosotras y que nos han dado ejemplo. A veces, fíjate, lo observo incluso cuando en nuestras familias no observamos el reconocimiento de las mujeres de nuestro linaje que han hecho en su circunstancia, porque no es que se hayan profesionalizado o que conozcan de género o que conozcan de qué es el feminismo, sino en su mismo conocimiento de sus usos y costumbres o la tierra o su pensamiento. Ellas están luchando, ellas son unas guerreras en ese contexto, y la verdad es que reconocer eso es lo que a veces se nos olvida. Y creo que es importantísimo, y a mí me parece que eso es fundamental, porque así las niñas de hoy reconocerán a las niñas del mañana y a las mujeres de otros ayeres que hicieron este gran trabajo y que aún en sus circunstancias hoy son relevantes para ellas, ¿no? Entonces me parece que eso es fundamental. Y antes de pasar a las dos últimas preguntas que te quería hacer, quiero una pregunta más. Fíjate que hoy observo que hay un sistema en donde las mujeres están en espacios de relevancia, tomando decisiones. Y justamente en la lucha de las mujeres para lograr avanzar, hemos dicho que la presencia de mujeres en espacios de toma de decisiones es fundamental. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido el reto que, a pesar de que están las mujeres en esos espacios, hoy significa todavía algo más profundo respecto al avance de las mujeres, es decir, a los obstáculos que tenemos las mujeres, a pesar del gran avance que hemos tenido en presencia en espacios de toma de decisiones? Y esto lo digo por los retos incluso que ha significado para ti avanzar en la ley Malena, o los retos en general que ha sido acceder a la justicia. ¿Qué observas? ¿Es suficiente que estemos las mujeres en los espacios de toma de decisiones o nos falta algo más? Bueno, yo he detectado dos problemas. El primero es un problema general que tiene que ver mucho con la educación, en donde no se nos enseña qué funciones va a tener una diputada local, una federal, una senadora, y ahorita como que por el movimiento de las mujeres se han aprovechado un poquito de que cumplir con las cuotas de género sin que estas mujeres cumplan con los requisitos necesarios para ser servidoras públicas, ¿no? Uh-huh. Y al no saber esa información o ese contexto, la política es mal empleada. Sí. Porque algo que tenemos que tener muy claro es que desde fuera las mujeres tenemos que politizarnos. Hacer Cierto. Leyes es un acto político. Podemos legislar desde afuera y lo hemos comprobado a través de las colectivas. Y el otro lado, el otro problema que he logrado detectar es que la mayoría, lamentablemente, de esas mujeres son cuota
y solamente están dispuestas o las ponen en ese espacio para proteger o seguir protegiendo los intereses de los caciques de siempre, ¿no? Claro. Yo lo que les podría decir a todas esas legisladoras, en mi caso hace algunos días hice un acto de protesta al gobernador y ahí estaba la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y yo veía que me abucheaban, ¿no? Y lo recuerdo también el paneo de mi cámara ocular, cuando me decía una legisladora, fuera, fuera, tú no me representas. Y claro, yo no represento los intereses de los caciques, yo no represento a los intereses de los hombres, pero sí le podría hacer una invitación a esta diputada. Atrévete a ser rebelde, atrévete a renunciar, atrévete a ser tú misma, atrévete a renunciar a estos hombres que solamente te utilizan y que no ven en ti la inteligencia que posees. Atrévete a sacarla, atrévete a explotarla. No solamente tú, sino todas esas mujeres que en su momento me gritaron y que por supuesto no les guardo rencor, pero es necesario mencionar este tipo de situaciones porque suceden y no se pueden seguir ocultando, ¿no? Entonces yo creo que son esas problemáticas, lamentablemente la mayoría, no podría decir todas, sí están por pagar una cuota, pero no porque sí cumplan con los requisitos o vean en ellas los proyectos que pueden lograr. Claro. Y creo que es un trabajo todavía más profundo el que hay que hacer para que lleguen las mujeres verdaderamente convencidas de que es importante cambiar este sistema. Cuando lleguen a esos espacios de toma de decisión, estas mujeres que piensan y entienden y contextualizan la vida de las mujeres podrán defender los derechos de otras mujeres. Entonces, ojalá, yo tengo fe y también creo en que muchas mujeres están ahí luchando para acceder a esos espacios con esas características, porque si no, seguiremos replicando las mismas circunstancias de desigualdad que nos llevaron a estar en donde estamos hoy en día. Y bueno, y ya cerramos. Una última recomendación para las mujeres universitarias, jóvenes de la comunidad modelista. Cuéntanos y mándanos un mensajito, en principio, sobre un libro que les quieras recomendar. Híjole, pues son muchos, pero yo creo que el que es maravilloso y tiene que ver muchísimo con el territorio que habitamos es Regina, de Velasco Piña. Es un libro increíble en donde hablas, ya voy a spoilear, habla sobre una niña con sangre mexicana que tiene algunas virtudes que le permiten escuchar a las montañas. Lamentablemente, en esta sociedad en que nos encontramos ahora, olvidamos ver las estrellas, olvidamos oler las flores, porque estamos muy herméticos y muy cuadrados, inclusive robotizados, ¿no? Esta niña habla y tiene relación con la lucha de la rebelión en Tlatelolco, con los jóvenes del 68, y pues es muy importante porque nos ayuda a recordar la historia justo de los movimientos estudiantiles que tienen y seguimos teniendo un poder increíble, pero que pues nos los han hecho, nos los han borrado, nos lo han opacado, pero está ahí. El espíritu estudiantil es revolucionario y recuerden, compañeras, compañeros, la revolución se logra a través de los actos de rebeldía. Atrévanse a no tener miedo, atrévanse a luchar, a gritar y a decir esto que está pasando no es justo. Ustedes tienen un poder impresionante, lo tenemos porque yo también soy estudianta y pues bueno, cuando ustedes salgan de esta universidad tienen una responsabilidad muy importante afuera. En sus manos está el bienestar también de una víctima, de una sobreviviente. En sus manos está que quizá con una frase o con una palabra le den toda la fortaleza para seguir adelante y no para que renuncie a una de tantas batallas que este sistema nos obliga a vivir. Excelente, pues ahí está el mensaje para ustedes. Y bueno, solamente para cerrar, ¿qué mensaje y con qué frase concluirías esta conversación y sobre todo un mensaje para las mujeres jóvenes universitarias de esta comunidad?
somos tan poderosas que nos quieren divididas. Cuando despiertes y te veas a un espejo, ya no te digas, qué prieta estoy, qué gorda estoy, mira, ya me salieron canas. Atrévete a decirte lo hermosa que eres, porque cuando tú te atrevas a eso, allá afuera vas a aprender a amar a las compañeras, vamos a estar menos separadas y es cuando las cosas van a comenzar a cambiar de una manera más rápida. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Malena, de verdad estoy muy agradecida de que nos hayas contado tu historia, que hayas compartido con todas nosotras esta información tan valiosa. Ojalá que sea un evento relevante para todas y todos ustedes. Muy contenta de que la Universidad Modelo haga esta entrevista porque claramente estamos llegando a públicos que nos interesa, que hagamos conciencia, que hagamos reflexión sobre el trabajo de muchas mujeres activistas, sobre la lucha de las mujeres y sobre lo que han pasado, que han atravesado la vida de estas mujeres. Así que, Malena, gracias por tu valiosa historia y sobre todo porque compartiste esto con todas y todos nosotros aquí en la comunidad universitaria de la Universidad Modelo. Un abrazo a todas y todos y nos vemos. Hasta pronto. Gracias. Esperamos tenerte de nuevo. Sí, muy pronto. Gracias. Excelente. Hasta pronto.